Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, voy a empezar primero completando un poquito el análisis de ayer de ondas de Elliott, porque bueno, aunque evidentemente si hemos acabado la fase correctiva, lo que viene a partir de ahora es la fase expansiva, es decir, 5 ondas al alza en los próximos años. Es un análisis que ya está hecho en el canal, está hecho concretamente en el vídeo del día 10 de febrero de este año, es este. Estas son las ondas que espero para los siguientes años. Y en este vídeo que se titulaba concretamente Bitcoin, objetivo 178.500 para agosto de 2029, pues ahí es donde poníamos precisamente, Hemos llegado solamente. perdón, que le daba al play, donde precisamente poníamos ese despliegue de 5 ondas que esperábamos a partir de este punto mínimo que estábamos alcanzando en esos momentos, ¿no? En este vídeo cogemos el punto de partida en los 56.325, que era el objetivo más negativo que teníamos, pero como el objetivo más negativo que teníamos no se ha cumplido, sino que hemos rebotado en los 60.000, no hemos tenido ese último impulso que decíamos que podía ser el mínimo último, podía haber sido 56.325, que no me acuerdo exactamente por qué en aquellos vídeos me daba ese precio, creo que era por un cálculo de retroceso por Fibonacci. Era el punto mínimo que se podía llegar a alcanzar, no se alcanzó, se quedó en 60.000. Recordad que también había en ese periodo dos objetivos. Uno, que los 60.000 ya habían sido el mínimo, y otro que todavía nos quedaba un pequeño impulso a la baja. Ese segundo escenario ya no existe, nos quedamos a partir del 60.000. Entonces esto se podría modificar un poquito, podríamos poner esta línea a partir del 60.000, que es donde ha sido ya el mínimo, y hacer ese movimiento. Entonces este punto tampoco caería tan abajo y bueno, el gráfico sería un poquito diferente, pero más o menos eso es lo que se espera. Después de terminar una corrección de Elliot con una onda plana claramente ABC como el que mostrábamos ayer, lo que viene después pues son 5 ondas de impulso, uno 2 3 4 y 5, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en la uno. La uno en teoría, si veis este vídeo, decimos que puede llegar hasta los 90 y pico, y es lo que yo creo que vamos a hacer este año, llegar hasta los 90 y pico en algún momento. Luego vendrá una pequeña corrección otra vez que posiblemente nos mande de nuevo hasta los 70 y algo mil, 72, 74, no sé, ahí depende. Esa onda 2 más o menos terminará en esa zona. Luego vendrá una gran onda de impulso, onda 3, que ya estamos hablando ya durante 2027-2028, que nos llevará por encima de los máximos anteriores. Una pequeña corrección de nuevo, onda 4, hacia los máximos anteriores, incluso un poco por debajo de los máximos anteriores. Y luego ya la última onda de impulso hasta agosto de 2029, que nos llevaría a esa zona de 178.500. O sea que el análisis está hecho, lo digo porque alguna persona decía, no, pues esto es el pasado, pero ¿qué viene ahora? Bueno, pues lo que viene ahora es esto. Pero vamos, es evidente, o sea, cuando acaba un ciclo, al final es un fractal las ondas de Elliot, o sea, cuando acaba un ciclo es porque empieza otro. No hay ninguna otra interpretación. Acaba la onda correctiva ABC, pues empieza una nueva onda expansiva 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando acabe la 5, pues vendrá otra vez ABC. No, o sea, se da por hecho, vamos. Pero bueno, para que quede claro, el día 10 de febrero está hecho este análisis ya. O sea, no es una cosa nueva. Es algo que ya hemos ido haciendo, solo que quería dejar un vídeo yo ayer concreto de análisis de onda de Elliot para que cuando la gente vaya a buscarlo, pues sea eso. Porque este vídeo del día 10 de febrero, pues tiene más cosas. Tiene análisis diario, tiene análisis de altcoin, tiene otras cosas y la gente no sabe que hay un análisis de onda de Elliot en ese vídeo porque el título dice que llegaremos a 178.500 posiblemente, que ese es el objetivo para agosto de 2029. No pone que hay un análisis de onda de Elliot. Lo que quería es dejar un vídeo concreto, ¿vale? Pero sí que lo hemos hecho este análisis. También hicimos un análisis de las 5 ondas correctivas de la onda C en otro vídeo más reciente. O sea que análisis hay hechos corroborando los datos del día de ayer, pero no están ahí, pues eso, esparcidos en varios vídeos, no están en un vídeo completo como el de ayer, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar. También otra cosa, no comentamos nada de los retrocesos de onda de Elliot, pero también si dijimos que el ciclo empezaba en noviembre de 2022 y acababa en enero de 2025, si cogemos los retrocesos de onda de Elliot, también vemos que justo la corrección, ahí
hasta el máximo ese que tuvimos aquí. Si cogemos que ese es el ciclo, lo que ha corregido del ciclo justo ha sido el 0,50%, que es un nivel claro de Fibonacci, ¿vale? Es por debajo del 0,382, por encima del 0,618, pero el 0,50% también es un nivel de Fibonacci y ahí es donde ha hecho el doble suelo y ha rebotado, ¿vale? Así que también por ese punto cuadra todo, ¿vale? Y también la duración de las ondas, todo cuadra perfectamente con el análisis que hicimos ayer, lo digo por si quedaban algunas dudas. Bien, dicho esto, ya vamos con lo que está ocurriendo en el día de hoy, que también es muy interesante porque, si recordáis, decíamos la semana pasada, el jueves y, bueno, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana pasada, decíamos que muy probablemente la vela semanal terminaría prácticamente sin pérdidas, incluso que podía hasta llegar a positivo. Y de hecho estuvo en positivo en el día de ayer. Al final cerró con una pequeña pérdida, pero casi insignificante, en línea con lo que esperábamos. Recordad que esperábamos una disminución de esa vela roja que teníamos durante la semana a prácticamente nada, y es lo que se quedó, prácticamente en nada. Abrimos la semana en 78.657 y cerramos en 78.568. $100 por debajo, bueno, menos de $100 por debajo, que era más o menos lo que decíamos que podía ocurrir para el cierre de la vela. Y la vela de esta semana ha iniciado con subidas de nuevo, claramente ya por debajo de la línea bajista, totalmente ruptura clarísima, tercera semana seguida. Empezamos también el mes en positivo, muy bien también, encaminándose esa vela para un mes también positivo. Y en principio las cosas pintan bastante bien. Vamos a ver si hoy terminamos de romper la resistencia. Ya dijimos también durante la semana pasada que probablemente la ruptura de los 78.378 pues serían esta semana, que era difícil que lo rompiésemos ya la semana anterior, que se acercaría el domingo, y de hecho el domingo estuvo mejor de lo que esperaba yo también, hay que decirlo, porque estuvo por encima también durante parte de la sesión de esa zona de los 78.738, pero no rompió. Y hoy sí que estamos ya por encima, con una vela de momento bastante clara por encima, aunque todavía nos queda toda la jornada por delante, pero si termina así, desde luego es una ruptura también en esa zona, y es una ruptura, como dijimos, muy importante, porque es la última resistencia que nos queda de toda esta caída hasta la zona de los 84.000, 85.000. No hay más, aquí no hay ningún soporte que hizo en ningún sitio, porque se desplomó desde esa zona de los 85.000 hasta la zona de los 75.000 y luego rebotó y nos hizo esta resistencia en los 78.738, pero es la única que hay. Luego por encima de eso no hay nada hasta los 84.000, 85.000, que es esta zona de por aquí. ¿Vale? O sea, se podría frenar porque salgan ventas por lo que sea, pero no porque haya ninguna resistencia. La resistencia hasta los 84, 85 no hay. Así que lo más probable es que una vez que rompamos eso, es decir, si se confirma esta vela al cierre, la que tenemos hasta ahora, las siguientes velas deberían ser alcistas también. Y hasta la zona de 84, 85 mil. Y ahí sí que ya empezaríamos a tener complicaciones porque sí que hay muchas resistencias por esa zona. Y veríamos realmente si el mercado está fuerte o no, porque si el mercado está fuerte, superaría esas resistencias. Si el mercado no está lo suficientemente fuerte, retrocedería. Yo creo que lo mejor para el mercado es que si llegamos a ese nivel, después retroceda y confirme bien toda esta zona. Porque cuanto más consolides toda esta zona, mejor para el futuro. Las subidas alocadas no son buenas para nada. O sea, es muy bonito ver subir la cartera muy rápido, pero luego lo mismo que sube rápido, en cuanto haya una corrección vuelve a caer rápido. Pero si sube lentamente, cuando te quieres dar cuenta, estás en unos niveles muy buenos y no has sucumbido, digamos, a la avaricia, al FOMO, a lo que sea, ¿no? Y es más orgánico, digamos, la subida. Así que veremos a ver qué pasa, pero en teoría debería frenarse un poquito en 84-85, volver a corregir, consolidar ahí un tiempo y como hemos dicho, normalmente cuando hacen figuras de suelo como los dobles suelos o hombro cabeza hombro invertido, después por encima de la línea de ruptura, o sea, por encima de esos 74.900, perdón, que era la línea de ruptura del doble suelo, suelen tardar 2 y hasta 3 meses o incluso más en consolidar. En este caso no creo que tarde tanto porque la, la caída que hemos tenido en el mercado ha sido menor que otras veces, entonces quizás no se demore 3 meses o 4, sino que se queden 2, 2 y medio, pero aún así, a partir de esa ruptura que más o menos fue a mediados de abril, como vemos aquí, pues tendríamos que pasar
2 meses y medio al menos en esta zona antes de arrancar, es decir, lo que quedaba de abril, mayo y junio. Es decir, hasta julio seguramente no arrancará por encima de los 84-85. ¿Vale? O sea que tranquilidad. Es verdad que ahora podemos tener un buen repunte hasta esa zona de 84-85, pero luego tardará más tiempo todavía en seguir hacia niveles superiores. ¿Qué más? Gráfico horario, bueno, hemos visto el escape, cómo se ha ido para arriba. Hizo, fijaros, una vela hacia abajo a última hora de ayer, como para romper ya los últimos stops en esa zona de los que estuviesen largos y los que, bueno, les entrase un poco miedo justo en la resistencia tras tocar los 79.220, como podéis ver ahí. Y una vez que toca esos 79.220 se va para abajo y rebota con fuerza, ya rompe. Rompe con mucha fuerza, se va hasta los 80.635 y ahora ha retrocedido un poquito estas últimas horas para coger un poquito de impulso otra vez en estos niveles. Evidentemente se apoyará en un buen comportamiento del resto de mercados para volver a avanzar. Si el resto de mercados no se comporta bien, pues quizás otra vez volvamos a la zona de 79.200 o 78.738. Y el resto de mercados de momento pues están ahí con ligeras subidas, pero tampoco para tirar cohetes. Como veis el SP500 0,07% arriba y está en zona de resistencias. El Dow Jones 0,17% abajo, aunque no ha roto máximos, así que todavía podría tener un poco de fuerza. Y el DAX subiendo un 0,17%. O sea que no es que haya subidas espectaculares en las bolsas, ni mucho menos. Está Bitcoin comportándose bien porque está rompiendo una resistencia técnica nada más. Y el petróleo sigue alto, con lo cual hasta que no veamos correcciones en el petróleo, pues no nos irá bien, ¿no? Como veis, aquí ya han corregido otra vez el gráfico y como había habido un cambio de vencimiento, pues teníamos cotizaciones un poco diferentes estos días. Han corregido otra vez el gráfico y vemos cómo corrigiendo el gráfico con el vencimiento nuevo, en realidad estuvimos el otro día en 126,41, es decir, muy arriba, ¿no? Y ahora estamos en 109,72, seguramente pues iremos a la zona de los 99, 100 si se va desescalando, que es lo que parece que está ocurriendo, ¿no? Que se está empezando a llegar a una especie de entendimiento ahí, o sea que veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, las bolsas han dado todo lo que tenían que dar de sí en el corto plazo, yo creo, y ahora Bitcoin tiene que ir un poco por su cuenta, porque si no, nos meteremos con correcciones en las bolsas y nos arrastraría a la baja si no se desmarcase un poco. Yo creo que toca un poco un pequeño desmarque de Bitcoin teniendo en cuenta que estamos muy lejos de los máximos. La caída esa previa que tuvimos a todo este conflicto no tiene nada que ver con lo que ha pasado después. O sea, esa caída está ahí, no sabemos muy bien todavía por qué motivo fue. Yo creo que una mezcla de varios motivos, como hemos explicado varias veces, quizás el convencimiento de mucha gente de que tenía que caer porque sí, porque habían pasado 4 años, que bueno, es una razón absurda, pero que como se lo creía mucha gente, pues seguramente eh, hubo ese impulso de ventas de esa gente que se creía eso. También pues ese ataque interno que había en Bitcoin, bueno, pues que al final sí que yo creo que hizo daño. Yo creo que ya se ha diluido, no se está hablando mucho más de eso. Ya dijimos que bueno, es otro ataque más, como todos los que hay, como este hard fork que hemos comentado también que va a haber, que es otro ataque a Bitcoin. Al final todos son maneras de atacar Bitcoin de alguna manera o de otra, pero bueno, al final acaba siempre quedando Bitcoin ahí y resistiendo y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hemos sufrido esa caída, ahora nos queda mucho camino por delante para recuperarla. Em, Tenemos la dificultad de que tenemos que ir un poco a contracorriente en algunos momentos porque la bolsa evidentemente no va a subir eternamente como está subiendo estas últimas semanas y en algún momento Bitcoin va a tener que subir con las bolsas sin moverse o con corrección. Así que bueno, todo lo que sea empezar a comportarse mejor en estas próximas semanas es positivo. En el gráfico horario, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado y lo que os he dicho, depende de cómo evolucione el día de hoy, o bajamos a apoyarnos de nuevo en los soportes o definitivamente tenemos una jornada positiva que se salga un poquito del comportamiento de las bolsas totalmente. La dominancia de Bitcoin, 61%, otro síntoma más de que el mercado está sano. Cuanto más arriba vaya la dominancia de Bitcoin, más sano está el mercado, más comprometidos los inversores con lo serio, no
con lo especulativo, ¿no? Así que bien por esta parte. 61%. Hace ya mucho tiempo que no estábamos en 61%, desde noviembre de 2025. Así que muchos meses por encima o sea, por debajo de ese nivel y otra vez recupera. Si alguien tiene dudas de que este ciclo no tiene nada que ver con los anteriores, solo tiene que ver el gráfico de la dominancia. Y fijaros cómo en los ciclos anteriores, antes de una caída de precios, de una corrección, la dominancia de Bitcoin caía fuertemente porque había una especulación brutal en las altcoins. Esto no se ha producido en este ciclo. La máxima especulación que ha habido en las altcoins ha sido entre junio del 2025 a agosto del 2025, que tuvieron un pequeño repunte algunas de ellas, pero nada, un repunte pequeñito. Esto, si la gente le llama a eso al season, pues vale, aceptamos barco como animal acuático, pero eso no es una all season ni de casualidad, por lo menos no es la all season que todo el mundo nos estaba vendiendo desde hace 4 años cada 5 meses, ¿no? Cada 5 meses iba a haber una all season desde el año 2021. Pues si esto ha sido la all season, apaga y vámonos, ¿vale? Bien, vamos a hacer el repaso general un poco a las altcoins que venimos haciendo habitualmente, aunque ya sabéis que pues, no son para invertir, sino que, bueno, para especular en el corto plazo y con mucho cuidado además. Aave está cayendo un 0,85% y por debajo de los mínimos anteriores. Cardano lo mismo, también cayendo y por debajo de los mínimos. BGB sube un 0,86%, como decíamos ya hace varios días, parece estar queriendo hacer un suelo, todavía no lo ha confirmado, pero una ruptura por encima de esta zona de los 0,00002639 pues nos llevaría hacia niveles superiores. BNB sube un 0,24%, pero fijaros que se ha comportado mal durante estos últimos días, sobre todo la caída del día 1, muy fuerte, no termina de arrancar de esa zona, al menos para salirse de la línea bajista acelerada, aunque sea para ir a la bajista normal, ¿no? Pero bueno, se ha metido ahí en un movimiento a la baja bastante malo, ¿no? Los mercados no ayudan, evidentemente, hasta que no se recupere un poco la confianza y no haya un pequeño rebote de las altcoins para que se incremente un poquito el volumen en los exchange, pues la cosa va mal, ¿no? Ethereum recuperando un poco estos últimos días, pero ya veis que se ha metido claramente por debajo de los 0,03026 que era el soporte, ahora se han convertido en resistencia. Solana, a ver dónde está. Aquí 0,41% abajo, también continúa con el movimiento a la baja. Tron baja un 1,16%, aunque ha rebotado estos últimos días un poco, pero al haber perdido la línea alcista también en teoría seguiría yendo hacia abajo. XRP sigue desangrándose poco a poco también, igual que Solana. Y Zcash baja un 1,14%, pero fijaros que ha subido bastante. Como os dije, Zcash está relacionado un poquito con este hard fork que va a hacer, que se va a hacer en Bitcoin para sacar otra moneda. Y bueno, pues eso quizás le está manteniendo un poquito en el candelero ahí para que la gente pues siga especulando con ella, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido ese rebote en los últimos días importante y bueno, ahora está otra vez en zona de resistencia, veremos a ver cómo evoluciona. Y nada, dejamos ahí Bitcoin en 79.752 en este momento, claramente por encima de la resistencia. Vamos a ver si resistimos de aquí al cierre, como digo, importante que cierre así o mejor si puede ser. El día no va a ser fácil porque ya digo que las bolsas están en resistencia, les va a costar avanzar desde estos niveles, entonces lo que requiere ahora es un desmarque de Bitcoin de un par de semanas de las bolsas, que se empieza a comportar por su cuenta y de forma alcista en este par de semanas que tenemos por delante, mientras la bolsa corrige o se consolida. Y eso sería clave porque una vez que consolide la bolsa, si Bitcoin ha sido capaz de desmarcarse un par de semanas, en cuanto vuelva a avanzar la bolsa, Bitcoin volverá a avanzar y empezaremos a recuperar esa parte que tenemos de desventaja ahora mismo con respecto a los máximos. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.